¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. La presunción de inocencia quedó seriamente dañada en nuestro país desde que se inventó la famosa pena del telediario. Desde la muerte de Rita Barberá, políticos y periodistas hemos estado reflexionando sobre esas condenas por anticipado tan habituales en nuestro país. Esta tarde Rita Barberá era enterrada en Valencia. La familia no quería políticos en el funeral, pero sí que ha estado al final el presidente del gobierno, también la secretaria general del Partido Popular. Mariano Rajoy ha dicho que acudía en calidad de amigo de Barberá desde hace ya 30 años, pero otro amigo íntimo de Rita Barberá le ha reprochado al presidente del gobierno que también el PP la dejara caer. Como amigos, así han querido estar en su último adiós. El presidente del gobierno, su mujer, la ministra de Defensa y la presidenta del Congreso no han faltado ni al tanatorio ni al funeral por Rita Barberá. Era una excelente persona, generosa, afable, luchadora, defendía con convicción aquello en lo que creía y para mí, que compartí muchas cosas con ella en el Partido Popular, fue un enorme honor ser su amiga. Y aunque la familia había pedido que la despedida se celebrase en la más estricta intimidad, los valencianos no han cejado en su empeño por despedir a la que fue su alcaldesa durante 24 años. Muchos han sido los que han permanecido durante horas en el entorno del tanatorio y los que se han acercado al ayuntamiento para firmar en el libro de condolencias. Ella lo dio todo por Valencia y no ha sido en los últimos momentos correspondida. Y cuando a una persona se le hace la vida imposible, muere. Indignación que también mostraban algunos miembros del Partido Popular. El linchamiento al que algunos le estaban sometiendo, sin embargo, las hienas siguieron mordiéndola. Al final, esa fuerza se agota y es lo que ha ocurrido. Los reyes de España también han mostrado sus condolencias, lo han hecho en la propia Valencia, donde asistían a la entrega del premio Jaume I. Sobre la figura de Rita Barberá vamos a seguir hablando y lo hacemos a continuación con un político, también actor, un político valenciano, pero en este caso diputado por Ciudadanos. Toni Cantó, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Yo no sé si ha hecho algún tipo de reflexión personal en las últimas horas, ¿no? Después de conocer ayer a primera hora la muerte de Rita Barberá. A mí me parece que cualquier cosa que no sea ponerse al lado de los familiares, de los compañeros del Partido Popular, de Rita, y sentir con ellos y, por ejemplo, escenificarlo en el minuto de silencio que llevamos a cabo ayer en el Congreso de los Diputados. Cualquier cosa que no tenga que ver con eso es de gente poco humana, de mal gusto y de una forma de entender la vida o la política que no tiene que ver conmigo, la verdad. Pero es verdad que hemos hablado mucho de otras cosas, ¿no? De otro perfil también de la vida de Rita Barberá, ¿no? Yo no sé si en algún momento se ha podido plantear el hecho de que hayamos situado a la exalcaldesa valenciana, por así decirlo, en la presunta culpable, siempre que hablábamos de ella. Creo que de alguna forma, por todo lo que ha pasado en este país, los políticos debemos aceptar, como nosotros pedimos desde Ciudadanos, que cuando se nos abra juicio oral y antes de que se determinen o no las responsabilidades, demos un paso a un lado, ¿no? y nos ocupemos de defendernos a nosotros mismos y no perjudiquemos a esa especie de desafección política que hay ya en la ciudadanía, a nuestro partido, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene que ver con cómo debamos tratar a esa persona que se debe ocupar de defenderse a sí misma, a cómo debemos seguir respetando la presunción de inocencia, a cómo debemos evitar en declaraciones, en prensa, en la forma de ver la vida, en los linchamientos públicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que para todo esto hace falta un debate un poquito más calmado, en el que además se practique un tipo de política en la que yo no creo. Yo en esta política necrófaga que, por ejemplo, demostró practicar Podemos ayer, de enfrentamiento, de oscuridad, de hablar de muertes, de odio, de trinchera, no me invento nada, lo dicen ellos, hemos de socializar el dolor, hemos de seguir cavando las trincheras, ese tipo de política que divide, que enfrenta a la sociedad, que crispa, a mí no me gusta. Yo prefiero ser optimista, creo en el ser humano, creo en la capacidad que tenemos los españoles de mejorar
nuestra calidad de vida, y creo en un partido como el mío que a la única opción de gobierno que hay ahora mismo, que es a una del Partido Popular, bueno, le empieza a poner condiciones para que la vida de los ciudadanos mejoren, para que se luche contra la corrupción, para que las familias que no llegan a fin de mes tengan un complemento salarial, para que los autónomos que no llegan a cierta cantidad de dinero de ingresos no paguen cuota, para que haya ayudas a la infancia, en fin. Reivindico la utilidad del político, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con aquello tan crispado, la verdad es que a mí no me atrae. No entiende entonces la razón que llevó a los diputados de Unidos Podemos a no estar presentes en ese minuto de silencio. Bueno, yo creo que ellos tienen sus razones, yo no las respeto. Me parece que tienen que ver con eso, con la crispación, con la creación de bandos, con el enfrentamiento, con la España de la trinchera y del cuadro aquel de Goya, de los garrotazos, ¿no? Yo repito, es algo en lo que ellos se sienten cómodos, ¿no? Pero es algo que perjudica a mi país, y yo estoy en política para intentar ayudar en la medida de mis humildes posibilidades a que este país sea mejor, no peor. ¿Y cómo cree que puede ayudar en estos momentos, en esta legislatura, Ciudadanos, tal y como están las cosas, con el gobierno claramente en minoría? Empujando, bueno, lo están haciendo nuestros compañeros aquí en Castilla y León, empujando a que el Partido Popular lleve a cabo cambios que no ha querido llevar a cabo hasta ahora, en una legislatura en la que tenían mayoría absoluta. No hicieron nada porque los autónomos no hicieron nada por combatir el paro, no hicieron nada por combatir la precariedad laboral, no hicieron nada por la pobreza infantil. En la medida en que nosotros les empujamos a cambiar esta situación, o que conseguimos, como aquí en Castilla y León nuestros compañeros han conseguido llevar a cabo una ley que es pionera en toda España de protección al denunciante. Esto en la comisión que yo presido lo vamos a estudiar y les vamos a hacer venir para que nos expliquen cómo fue la gestación y cómo se ha ido aplicando esa ley. También han propuesto algo que es pionero en toda España, y es llevar a cabo una sesión de control a los presidentes de las diputaciones, que estoy seguro de que no estarán muy contentos, ¿no? Pero yo creo que es una labor importante, exigir transparencia en el trabajo de los políticos. Bueno, esa es la utilidad a la que nosotros apelamos. No nos quedamos con cosas grandilocuentes. Nosotros lo que queremos es ser útiles para los ciudadanos y mejorar su calidad de vida. Era noticia esta misma semana, lo decía usted, esa ley que también va a promover Ciudadanos desde el Congreso para que, similar a la que ya se ha aprobado aquí en Castilla y León por iniciativa de Ciudadanos, pues se proteja, en el caso de Castilla y León, a los funcionarios que denuncien casos de corrupción. Pero también es cierto que yo conozco a algunos que han pasado por verdaderos dramas personales. Sí. Entonces hemos visto en nuestro país cómo ha existido un mundo al revés del que yo no quiero seguir participando, ¿no? Y gente, caso Gürtel. Sí. Ana Garrido pasó por un auténtico calvario después de denunciar estas corrupciones, y gente que estaba metido dentro de esas corrupciones siguen de rositas. Entonces, bueno, no debemos exigirles a los denunciantes ser auténticos superhéroes que han de enfrentarse al sistema, que se van a quedar sin trabajo, que van a pasar por una situación de crisis económica absoluta por tener que defenderse. Yo creo que nos tenemos que poner de su lado y combatir a los malos, es tan obvio como eso. Pero ¿quién tiene que garantizar, por así decirlo, esa especie de impunidad? Porque claro, ¿y quién sospecha que si el que lo hace es la administración de turno, en este caso aquí el gobierno regional? Claro, caray, igual alguno dice, ¿quién me garantiza a mí que no habrá después también ciertas represalias? Bueno, una ley que garantice que tú... ¿Tiene que haber, por así decirlo, algún organismo autónomo que no dependa exclusivamente del gobierno regional? Bueno, lo que ha de haber es un control independiente, porque lo que hemos visto en nuestra política, que siempre ha terminado que se impidieran mejorar las cosas, es que los controles eran puestos por los mismos que cometían las tropelías, con lo cual esa ley de transparencia que crea el PP y que controla el mismo gobierno es absurda, porque lo que necesitamos es independencia de los controles. Ya vimos cómo ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores funcionaron con todo el tema de Bankia, con todo el tema de las preferentes, etcétera. Luego hay que crear controles independientes. Y esos controles independientes han de acompañar a ese denunciante para que no vaya a convertir su vida en un vía crucis, ¿no? Le pregunto también por una comisión que se quiere poner en marcha a la mayor brevedad también en el Congreso de los Diputados, una comisión que va a investigar la financiación del Partido Popular. Esa es una condición de las que pone Ciudadanos para el apoyo al gobierno. ¿Y qué va a ser inmediatamente? No es la comisión que yo presido, se va a poner en marcha inmediatamente, pero se pondrá en marcha para saber qué ha pasado y para pedirle al Partido Popular responsabilidades políticas que son distintas de las penales, ¿no? Y yo creo que son importantes también. En la comisión que yo presido estoy intentando, pese a que veo que la tentación siempre del Partido Popular y del Partido Socialista es, pues yo quiero traer a los de los seres andaluces. Bueno, pues si tú traes a los de los seres andaluces, yo traeré a los de la Gürtel madrileña. Y yo digo, vamos a ver, señores, por Dios.
este es un bucle del que no salimos nunca. Yo creo que los españoles ya sabemos lo que ha pasado, ya ha habido un recorrido judicial, ya lo conocemos hasta el más mínimo detalle, y de lo que se trata es de legislar para que eso no vuelva a suceder. Y el primer bloque de cosas que vamos a llevar a cabo será contratación pública, protección de la figura del denunciante, por eso llamaré a los compañeros de Ciudadanos de aquí para que nos expliquen cómo han hecho ese trabajo, y la figura de una entidad independiente que tenga que ver con la lucha contra la corrupción. Nos hemos estado reuniendo con asociaciones de jueces, fiscales, con asociaciones que tienen que ver con transparencia, participación, y la verdad es que el proyecto de ley que llevamos desde Ciudadanos ha sido muy bien valorado. Ahora negociaremos con el resto de partidos y nos pondremos a trabajar. Me imagino que en esas comisiones de investigación, cuando se pongan en marcha, no se olvidarán de citar, a declarar a gente como por ejemplo Mariano Rajoy. Se lo digo porque aquí sí que se olvidaron de citar al presidente Juan Vicente Herrera en una de las comisiones de investigación y vaya la que se ha liado, ¿no? La comisión está prácticamente paralizada. Sí, yo creo que citaremos a todo el mundo. Repito, esa no es mi comisión, no sé qué idea tendrán los compañeros que se dediquen a esa comisión y a quién llamarán. Yo desde luego le llamaría. Me parece evidente que el Partido Popular no se ha tomado demasiado en serio la lucha contra la corrupción. Me parece evidente que ciertos mensajes o ciertos discos duros repetidamente golpeados o cierta forma de practicar la política, y habla un valenciano que ha vivido muy directamente el coste de la corrupción en nuestra comunidad, demuestran que el Partido Popular tiene mucho que contarnos y mucho que aprender, y por lo tanto por ambas razones estará muy bien que asista a esa comisión. Pero repito, en la mía yo lo que intentaré sobre todo es legislar para que no se repita, poner por ejemplo, en el tema de la corrupción con el Partido Popular, si yo les coloco un filtro, que es algo que queremos llevar a cabo, que tenga que ver con que los partidos políticos tengan una responsabilidad patrimonial sobre lo que hacen sus cargos públicos, yo estoy seguro de que habremos ganado un nuevo filtro en la democracia española y tendremos a unos partidos por la cuenta que les traen muy vigilantes en qué hacen sus cargos. Pero hay que despolitizar la justicia, hay que dotarla de medios, porque el Partido Popular acortó el tiempo de posibilidad de duración de las causas, pero no les dotó de medios, con lo cual lo que termina generando es más impunidad. Hay que hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo soy optimista, yo creo que la gente no está dispuesta a que se repita lo que ha pasado, y creo que nos va a impulsar a todos los partidos a legislar para que eso no suceda. Bueno, ya lo saben ustedes de sobra, Tony Cantó, además de político, es también y sobre todo actor y también director, y de hecho está en nuestra tierra, ha venido hasta Valladolid para presentar su obra de teatro que se estrena, mañana se podrá ver en el Teatro Zorrilla en Valladolid. El debate, claro, por el título, entiendo que en el debate se hablará también mucho de esto que hemos estado hablando, ¿no? De corrupción. Yo estoy muy ilusionado porque la obra cierra aquí si alguien quiere ver debate, esta es la última oportunidad de verla en Valladolid. Pero ha sido un recorrido para mí muy ilusionante, del que me siento muy orgulloso. La función pasó con gran éxito por Madrid y por otras ciudades, de público y de crítica, y es un poco es 90%, 95% de realidad. Yo me entrevisté con moderadores de debates presidenciales, con realizadores de televisión y con políticos que habían llevado a cabo las negociaciones, y todo es real. Esto es lo que a la gente le pone los pelos de punta, que sea real, porque son dos tiparracos que con mucho sentido del humor realmente uno se da cuenta de que son capaces de acuchillarte, pero vamos, sin despeinarse y sin ningún problema. Preparando la obra, ¿se ha dado cuenta de por qué hay en nuestro país, por parte de los políticos, tanto resquemor, o por parte de algunos políticos, tanto resquemor precisamente a eso, a debatir en público? Claro, es que debatiendo se le ven a uno las vergüenzas, y debatiendo uno pierde el control. Entonces, de alguna manera, el Partido Popular y el Partido Socialista durante mucho tiempo han estado sujetando eso hasta que ya no han tenido más remedio que soltar la mano. Ahora ya los debates son a 4, no asistir a un debate tiene un precio muy gordo. Pero es que estos dos partidos viejos pactaban de lo que se podía hablar, de lo que no se podía hablar, y luego cosas muy absurdas que tienen que ver únicamente con la estética, o por ejemplo, Navarrete, que es
un realizador histórico de televisión me contaba cómo en aquella época se había gastado un pastón en poder colgar una cámara para que hiciera un plano cenital que no pudo llevar a cabo porque los suelos alrededor de los dos debatientes estaban cubiertos de chuletas y entonces con aquella cámara se veía todo, ¿no? Desde la tama. Sí, contaban como en una época predigital tenían que meter en los controles de realización a los medidores de tiempos de la liga de baloncesto, porque era la única manera que tenían de intentar tomar tiempos y compensar las intervenciones de unos y otros, y luego la tentación continua de manejar a la prensa, de manejar a los periodistas, de decirles cómo y en qué condiciones podían llevar a cabo su trabajo. Yo creo que afortunadamente esto ha ido cambiando y algunas de aquellas cosas ahora mismo son impensables. Y ya que estamos hablando de cultura, de teatro, recuerden la hora, debate, mañana a 8:30 en el Teatro Zorrilla de Valladolid, ya que estamos hablando de cultura, ¿trata bien, trata mal o trata fatal el gobierno a la cultura? Yo, francamente, y soy parte, por actor y por productor o por director, yo creo que la ha tratado mal. Y que ha sido un poco ciego en el sentido de que no se da cuenta de que la cultura es una industria, aparte de ser una necesidad y un derecho reconocido por nuestra Constitución, es un valor añadido a la marca de nuestro país muy grande y una industria que genera riqueza y empleo y que en otros países se aprovecha mucho mejor para crear puestos de trabajo y para crear riqueza que como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, creo que se le ha tratado mal y creo que eso, por ejemplo, para empezar, nosotros obligamos al Partido Popular a cambiar varias cosas que son muy importantes: creación de una ley de mecenazgo, bajada del IVA en los espectáculos en directo y, sobre todo, un pacto educativo que yo espero que haga que la cultura y el arte estén más presentes. Yo creo que lo decía su compañera Marta Rivera de la Cruz, ¿les ha decepcionado el hecho de que no haya un ministerio en concreto de cultura que bueno, a mí no me parece que sea una cosa crucial, pero sí que creo que lanza un mensaje. Sí que creo que demuestra de alguna manera que al gobierno le preocupa y entiende que es un sector estratégico. Nosotros así lo creemos. Pero bueno, a pesar de eso, yo soy optimista y creo que con el cambio en el IVA y la creación de la ley de mecenazgo, y si conseguimos que la cultura y el arte esté más presente en la educación de nuestros hijos, estaremos haciendo un gran trabajo para mejorar al sector de nuestro país. Y para además que los ciudadanos utilicen la cultura, como decía, o el arte, como decía Hamlet, el teatro, ¿no?, como un espejo para conocerse mejor, para conocer mejor a la sociedad, para ser más conscientes, para ser más libres. Con esta reflexión terminamos. Gracias, Toni Cantó, diputado de Ciudadanos. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches, suerte. Nos vamos, pero solo a la publicidad. Enseguida venimos con nuestros tertulianos para analizar lo que ha dado de sí esta jornada. Hasta ahora. Recuperamos el tiempo dedicado al repaso de la actualidad. Ya saben que ahora sobre todo nos toca analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí esta jornada y se les presento sin ir más lejos. ¿Qué tal estamos, Alejandro? Pues muy bien. ¿Estás aquí, bien? Sí. Bueno. 5 victorias de 5 partidos. ¿Cómo? Pero no te llamé el otro día, para bueno. hacerte la puñeta, porque menudo repasos dimos en el Calderón. Eres buen profesional y buena persona. Buena persona, sobre todo. Tomás Ollas, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y vos? Muy buenas, ¿no? ¿Todo en orden? Bueno. Yo de fútbol, como no entiendo... Pues no hablaremos de fútbol. Es lo único que no entiendes. No hablaremos de fútbol porque tenemos unas cuantas cosas de las que hablar, pero antes de meternos en harina, evidentemente tenemos que repasar los titulares más destacados de la prensa regional, los que llevan los periódicos de nuestra tierra a sus primeras páginas de este viernes. Y empezamos por el norte de Castilla, porque mañana, viernes, ya saben, se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y a ello dedica prácticamente toda su primera página el norte de Castilla, con esas dos manos en las que está escrito: todas y todos somos la llave, con él no significa suya, y como titular principal lleva que las empresas de Castilla y León se vuelcan en el amparo a las mujeres maltratadas. Todo ello junto a un editorial que titula Contra el terrorismo doméstico. Noticias económicas en otros periódicos. Por ejemplo, en El Mundo Diario de Valladolid, licitado por 18 millones de euros el primer edificio del parque de Renault. Ha sido una decisión del Consejo de Gobiernos, y de esta noticia también se hacen eco en el titular más destacado del Diario de Burgos. Señalan que la Junta impulsa con 18 millones el parque de proveedores de Valladolid. El Consejo de Gobierno autoriza la licitación de las obras del primer edificio vinculado al tercer plan industrial de Renault y de los trabajos de urbanización.
Asunto que también se repite en las páginas del periódico La Razón. Nuevo impulso del gobierno Herrera al sector automovilístico en Valladolid. Diario de León, por el contrario, abre su primera página con una noticia más preocupante. Endesa cerrará Compostilla a la quema de carbón antes de 2020, comunica la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que apostará por las renovables ante la indefinición del Gobierno sobre los incentivos para asumir el cumplimiento de la exigencia medioambiental europea. Y un tema que tiene que ver con el turismo, porque hoy se ha inaugurado la Feria de Turismo Interior Intur y que lleva su primera página de Castilla y León el diario ABC. En la 20ª edición de Intur, Cirac, María Josefa García Cirac, que es la consejera de Cultura y Turismo, destaca las cifras históricas de viajeros en el turismo rural, algo de lo que por supuesto tenemos que alegrarnos todos. En los periódicos también se acordarán o recordarán al poeta salmantino Fernando Macarro Castillo, conocido como Marco Sana, que ha fallecido este jueves en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Marco Sana, de 96 años, había nacido en la localidad salmantina de Alconada, fue el preso político que más tiempo pasó en la cárcel durante la dictadura franquista, 23 años, unos cuantos de ellos en Burgos, hasta su liberación en 1962. Recibió la medalla de oro al mérito en el trabajo en 2009 y la medalla de oro al mérito en las bellas artes en 2011. También fue Premio Castilla y León a los valores humanos. Descanse en paz, Marco Sana. Y el Club de Opinión Santiago Alba ha reanudado su ciclo de conferencias con la conferencia de Jesús Fonseca, el director del diario La Razón en Castilla y León, y ya saben, también uno de los nuestros, un tertuliano habitual en esta casa. Ha sido, como les digo, esta misma noche en Valladolid, donde el veterano periodista ha desgranado los entresijos de la profesión periodística. Fonseca habla de decadencia moral generalizada, no se corta, también en la política y en los medios de comunicación. ¿Hasta qué punto nosotros estamos siendo cómplices, sabiéndolo o sin saberlo, de este espectáculo en el que hemos convertido la información y que tiene muy poco que ver con estos oficios nuestros, que son decir lo que es como es, contar las cosas tal y como pasan y no como conviene que sean? Pues nuestro compañero Jesús Fonseca nos ha introducido el primer asunto de debate, que tiene que ver, en este caso, con la muerte de Rita Barberá, pero también con todo lo que ha rodeado esta muerte y a cómo se ha comportado tanto la clase política como la clase periodística en torno a este asunto. ¿Llevaba razón, o al menos compartís lo que ha señalado Jesús Fonseca acerca de lo que nos hemos podido compartir también en parte de los medios de comunicación? Yo creo que no. Yo lo que tengo muy claro es que aquí en este país, cuando alguien muere, pues es la única fórmula, por lo visto, para que se le quiten de encima todo tipo de dudas, todo tipo de problemas. Me parece realmente vergonzoso. Este personaje es un personaje que estaba ahí y que el hecho de que haya muerto, que es por supuesto penoso y lamentable, no lo convierte en un espécimen a imitar, ni muchísimo menos. Lo que ocurre es que, ya repito, que es que en España, pues al final todo se resuelve con un minuto de silencio que parece que borra todo tipo de agravios anteriores, porque los que han promovido el minuto de silencio, entre otras cosas, fueron los mismos que la hicieron abandonar el partido. Eso ahora, por lo visto, no se recuerda. Ahora son los medios de comunicación los culpables de toda aquella parafernalia. Me parece lamentable por toda de hecho, yo estoy convencido de que Rita Barberá, que lo que sí que está claro es que era una mujer de rompe y rasga, si hubiera oído todo esto, hubiera montado en cólera. Vamos, sin duda ninguna. Alejandro, ¿tú cómo has visto todo este asunto? Y todo el trato que se le había dado también a Rita Barberá. Bueno, vamos a ver, yo ya me he manifestado en otras ocasiones aquí sobre un tema que es evidente, y es que en España en estos momentos la presunción de inocencia está no sabemos dónde, porque en realidad, ¿qué es lo que había hecho esta señora de acuerdo con lo que un tribunal hubiera dictaminado? No sabemos. La estaban investigando, y cuando a alguien le están investigando, pues se supone que la presunción de inocencia tiene que jugar para que, mientras no se demuestre que ha cometido un delito, ella, los que estamos en esta mesa, los que están detrás de las cámaras
y los señores que están paseando por la calle. Yo creo que eso es una conquista social que verdaderamente no tiene ni precio ni parangón a muchas otras, y eso hay que respetarlo. Otra cosa es que, evidentemente, pues a esta señora, cuando el partido político al que pertenece le están dando con este motivo y criticando, y le puede perjudicar electoralmente, pues se desentiende de ella. Y ahora pues le hace este tema del minuto de silencio, que por otra parte, pues hombre, yo creo que si se hubiera muerto cualquier otro hubiera habido un minuto de silencio. Esta señora estaba en el Senado, estaba legalmente en el Senado, nadie la podía quitar del Senado. Luego lo lógico es que se haga un minuto de silencio y que se respete. Desde luego los que no lo han respetado me parece que han ejercido una crueldad innecesaria en el término de una película bastante mala de George Clooney, protagonista, y además yo creo que una persona cruel no puede ser un buen gestor de los intereses públicos. Son personas que no tienen corazón, la verdad, porque es verdad que la muerte a veces justifica lo injustificable, ¿no? Pero bueno, yo creo que en este caso, desde luego, no me parece que puedas hacer eso de una persona que legalmente forma parte del órgano legislativo pero si no es una cuestión de legalidad, es una cuestión de humanidad. O sea, está muy por encima de la legalidad del minuto de silencio. Quiero decir quiero decir, no se hubiera hecho un minuto de silencio con cualquier por cualquiera, y es que además pues entonces, cualquiera se merece incluso más de un minuto de silencio. Cualquiera, aunque no esté en el Parlamento, aunque sea un mero ciudadano. Es que eso es por supuesto, eso es lamentable, ¿no? O sea, no es aquí, ahí no hay duda ninguna. Otra cosa es el contubernio en el que nos metemos con este caso. Quiero decir que este contubernio tiene por una parte la actuación del partido con esta señora, claro, y por otra el minuto de silencio. Porque yo creo que efectivamente pues ni lo uno estuvo bien ni lo otro tampoco me parece que haya estado bien. Claro, hoy Rafael Hernando, el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, ha estado especialmente crítico y ha estado especialmente duro, sobre todo con los medios de comunicación, a los que ha llegado a llamar hienas. Ha dicho, las hienas siguieron mordiéndola. Y antes también Tomás Oya recordaba, ¿no?, que fueron también muchos en el Partido Popular los que directamente vieron que cuando las cosas venían un poco mal dadas y cuando Rita Barberá les estaba dando, entre comillas, mala prensa, pues no dudaron en apartarla y en cargar duramente contra ella. Sí, y además les costó un esfuerzo bastante ímprobo, ¿no? O sea, no le resultó fácil porque ya se negaba en absoluto. Bueno, pues el asunto, Rita Barberá, que ha marcado la actualidad política en nuestro país, ¿te he dejado con la palabra en la boca? No, vamos, yo no. En realidad este tema de Rita Barberá es la ocasión para hablar de este tema, pero yo creo que los medios de comunicación, sinceramente, en España, en muchas ocasiones no dan el nivel. Eso también es una reflexión. No dan el nivel, esa es la verdad. Se ponen en la bola de, primero, están sujetos a unos intereses profesionales y a unos problemas de subsistencia en ocasiones muy graves, no están en una situación fácil, o sea que eso también puede explicar algo lo que pasa. Y por otra parte yo creo que bueno, pues esto es como la prensa deportiva, ¿no? Ya sabemos que el Marca tiene que tener 20 hojas de un equipo, 5 de otra, 1 de otra y una línea del siguiente. Pero los políticos no son precisamente los más adecuados para sacarle coplillas a los medios de comunicación. Pero yo no soy político, o sea, no te te digo diciendo como político. Te digo que es que en este caso son los políticos en este caso sacan, nos estamos haciendo eco de unas declaraciones de Rafa Hernández. Sí, pero bueno, yo creo que ya podremos también todos hacer autocrítica. Celia Villalobos también se han manifestado en las mismas, o más claras todavía, ¿no? Sí, pero aquí no estamos como políticos porque no lo somos, ni tú ni yo, o sea que también es verdad. No, pero hablamos de política. Claro, efectivamente. Habitualmente. Y de medios de comunicación, si hace falta. Por supuesto. Y entonces yo digo... nosotros hablamos de lo que haga falta. Sí. Efectivamente. Y yo digo que los medios de comunicación muchas veces no están a la altura. Como no está a la altura mi institución, la universidad, ni yo mismo en ocasiones, aunque procuro estarlo. Bueno, vamos a seguir hablando de otros asuntos porque, como decía Tomás, aquí estamos para hablar de lo que es Seterci. El segundo parque de proveedores de Renault en Castilla y León, el de Valladolid, comenzará a funcionar en 2017. La Junta retomó hace meses el proyecto para apoyar el tercer plan industrial de la marca y hoy ha dado el primer paso para levantarlo, autorizar la construcción del edificio central y la urbanización del parque, a lo que va a destinar 18 millones de euros.
Primer paso para que el parque de proveedores de la automoción de Valladolid sea una realidad. La Junta autoriza una inversión máxima de 18 millones de euros para su construcción. Autorizada la cuantía, lo primero será la licitación de la nave de 10.800 metros cuadrados que ocupará Renault y la urbanización de los 100.000 metros cuadrados que ocupará el parque. Con inversiones de estas características que, lógicamente, harán que las empresas puedan reducir los costes logísticos y, por lo tanto, favorecer la llegada de nuevas inversiones y la implantación de nuevo tejido empresarial. La Junta cumple así con uno de sus compromisos en el plan industrial de la multinacional del rombo, que hasta 2020 va a invertir en la comunidad 675 millones de euros y que ha puesto en marcha un parque similar en Palencia. El Ejecutivo destaca su apuesta por la industria, con un aumento del 11% en la facturación en lo que va de año frente al descenso nacional. También pone en valor los datos de I+D conocidos esta semana. Y estamos hablando de un sector que da empleo a 9.000 personas en Castilla y León, de las cuales 6.000 son investigadores, 200 más que en el año 2014. Castilla y León invirtió en I+D el año pasado 536 millones de euros, un 1,8% más que el año anterior. El presidente del Gobierno se reunió esta mañana con los agentes sociales y les ha trasladado el proyecto del Ejecutivo de subir el salario mínimo interprofesional en 2 legislaturas, un plazo demasiado largo para UGT y comisiones. Los sindicatos quieren una subida rápida a 800 euros y llegar a 1.000 euros en 2020. En esta primera toma de contacto de 2 horas, el Gobierno ha dicho que no derogará la reforma laboral y que va a trabajar para crear puestos de trabajo y mejorar la calidad del empleo. También les ha dicho que reunirá pronto la conferencia de presidentes para seguir trabajando en el ámbito autonómico y local. Cada parte ha fijado su posición en la casilla de salida del diálogo social. Sobre la mesa han puesto la negociación colectiva, que ya están tratando aparte patronal y sindicatos, o el debate sobre una posible subida de sueldos para el año que viene. Los sindicatos proponen que sea de entre un 1,8 y un 3%. La patronal no da cifras, aunque deja entrever que podría rondar el 1,5%. Lo que estamos contemplando es una evolución en positivo, es decir, hacia arriba de lo que había en el 15, 16 y que va a continuar en el 17. En cuanto al salario mínimo interprofesional, UGT y comisiones obreras quieren elevarlo a 800 euros el próximo año y hasta los 1.000 euros al final de la legislatura. Estudiar juntos una propuesta de subida del salario mínimo interprofesional en un plazo mayor. 2 legislaturas, a saber quién está aquí en la Moncloa y en otros sitios. Pero no hay un compromiso de revalorización del salario mínimo interprofesional en una dirección concreta. Los agentes sociales coinciden en pedir además al Gobierno una nueva agenda social y económica pactada y que se dé un nuevo impulso a la educación. Bueno, y os pregunto yo, ¿creéis que esta va a ser una imagen habitual durante esta legislatura tan complicada? Es decir, que el diálogo social funcione también en el Gobierno central, también en Madrid, ¿o no? ¿O veis más jaleo? Yo no creo mucho en el diálogo, la verdad. Yo creo que, por ejemplo, los logros científicos no se consiguen dialogando. O sea, que Einstein no se puso a dialogar con casi nadie para darnos la fórmula de la energía. Pero yo creo que esto es imprescindible, vamos, o sea, es que es imprescindible, pero vamos, no solo por la situación del Parlamento, sino porque el Gobierno, en definitiva, debe articular una medida en la que tiene que contar con la opinión de las partes que tienen conocimiento y con fundamento de lo que tiene que decidir el Gobierno. O sea, yo creo que esto es tecnificar una decisión que es algo que tienen que hacer los políticos. Tomás, por ejemplo, ¿habrá lo que piden los sindicatos, que el salario mínimo interprofesional llegue a los 1.000 euros antes de 2020? Bueno, vamos a ver, cuando los sindicatos piden ese tipo de cosas lo hacen con un margen de negociación. O sea, no estás planteando tu objetivo final desde el principio, ¿no? Entonces no creo que se alcance ni mucho menos. El problema sobre todo es que el Gobierno va a tener que pelear mucho con el resto de partidos políticos y que los sindicatos, por su parte, están desacreditados. Los sindicatos no tienen crédito para tomar ninguna decisión de nivel. No tienen crédito ahora mismo ni para pilotar una reforma laboral que van a tener que hacer los partidos si la quieren. No tienen crédito para plantear
que se acaben con los contratos basura, los contratos precarios, los contratos temporales, que de alguna manera son el lastre que lleva también a la situación de las pensiones, porque claro, las empresas que no pagan sueldos, lógicamente no pagan IRPFs de los trabajadores. Entonces, esto no creo yo que vaya a ser una fórmula, porque ni el Gobierno tiene capacidad para ello, va a tener que dialogar en otros temas, con otros interlocutores, y los sindicatos ahora mismo no pintan absolutamente nada. Bueno, de momento la debilidad del Gobierno se ha podido ver en el Congreso de los Diputados, que en su primera reunión de esta legislatura tumbaba directamente la ley de educación del ministro Wert, la famosa LOMCE. A pesar de ello, y de que no va a haber las reválidas que se habían planteado en esa ley de educación, los sindicatos, los estudiantes de secundaria han vuelto a la huelga. Ha sido un éxito, en torno a la mitad de los estudiantes han participado en esa huelga, según los datos de la Consejería de Educación. Pero me decías antes, Alejandro, que tú has hablado con algunos de estos estudiantes, le has preguntado que por qué hacían huelga y tampoco lo tenía muy claro, ¿no? Porque es verdad que las reválidas ya no están, que se recuperará una fórmula similar a la famosa PAC, la prueba de acceso a la universidad, es decir, a la selectividad, pero la huelga está en la calle. Es una anécdota rigurosamente cierta. Me he encontrado con el hijo de unos amigos y con un amigo suyo y les he dicho, hombre, ¿cómo por aquí? Dice, pues es que ha habido huelga. Digo, ande, ¿por qué estáis en huelga? Digo, no sé, pues había una huelga convocada para hoy y ha habido huelga. Esa fue la explicación que me han dado. Y bueno, es una situación que ha sido muy frecuente. Yo he vivido en una universidad con muchas huelgas y la verdad es que tampoco se sabía muy bien por qué eran. Pues es la famosa frase de nuestras épocas estudiantiles. No permitas que la lógica te deshaga una buena huelga por su sitio. Alejandro, Tomás, sí, que os tengo que despedir, ¿vale? Que se me acaba el tiempo y todavía me tengo que ir de turismo, ¿vale? Buen viaje. Buen viaje, que os vaya bien. Hasta luego. Bueno, pues voy de turismo, pero me quedo aquí cerca. Hasta Intur, la feria que se acaba de estrenar, de inaugurar este jueves. Castilla y León no solo sigue siendo líder en turismo de interior, sino que ha crecido un 6% el año pasado, respecto al año pasado. Así lo ha destacado esta mañana la consejera de Cultura y Turismo en la inauguración de la feria en Valladolid. Suben también un 5,5% las pernoctaciones. En lo que llevamos de año ya han hecho noche en la comunidad casi 10,5 millones de turistas. Para consolidar esos buenos datos, la Junta apuesta por seguir formando a los profesionales del sector, invirtiendo 20,5 millones de euros en los próximos 3 años. Entre 2011 y 2015 impulsamos la realización de 300 acciones formativas, de las que se beneficiaron un total de 8.000 profesionales en Castilla y León. Y sobre esta experiencia nace el Plan de Formación Turística 2016-2019, con una dotación de casi 2,5 millones de euros para su periodo de vigencia. Huir a alguna casa rural de nuestra comunidad, a ser posible sin wifi, puede ser el mejor remedio para librarnos de tanta escoria como lo que se ha vertido en los últimos días en las redes sociales a raíz, ya saben, del fallecimiento de Rita Barberá. Pero ¿quién soy yo para hablar de Internet? Estando como está con nosotros esta noche de nuevo la jefa de la web de esta casa, Carmen Nuño. Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ha sido demasiado duro? Hombre, no todo es basura. Es verdad que... Pues dime dónde no hay basura en Twitter. Bueno, lo voy a intentar. Vale. Es verdad que ayer, tanto en Twitter como en todos los noticieros, en todas las noticias, fue el tema del día, la muerte de Rita Barberá. La noticia corrió como la pólvora y rápidamente pues se pasaron a ver cruce de reproches, puñales por todos los lados, y como podemos ver en estas imágenes, que yo he tratado de no abundar en comentarios abusivos, pues aparece el pésame de Manuela Carmena o un argumento, que es el de por qué la bordeta no, y un minuto de silencio con Barberá, o Llamazares apelando un poco a la humanidad, dejando a un lado críticas políticas, o Cospedal ensalzando un poco el perfil de Rita Barberá. Y bueno, pues también hubo, es verdad, estos comentarios viscerales de las víctimas del metro en Valencia. Este era un GIF bastante dañino, por cierto, ¿no?, sobre Rita Barberá. Sí, sí. Lo que llama la atención es casi lo que más se tiende a comentar, pero no necesariamente lo que llama la atención
es lo que más se ha producido en las redes sociales. Quería traer a colación que ayer por la mañana Celia Villalobos en un comentario culpó a los periodistas y a la comunidad de tuiteros de haber matado prácticamente a Rita Barberá. Sí, de haber matado a Rita Barberá, y luego ya por la tarde, como vemos en estas imágenes, pues se convirtió en tendencia, los twitters mataron. Y bueno, pues como en unos datos refleja una herramienta de análisis de Twitter, podemos ver que solo 264 cuentas de Twitter, 328 tweets, 251 retweets, hicieron que durante 9 minutos este tema se alzase con el primer puesto de tendencias con la etiqueta "los tuiteros mataron". Y lo más curioso es que este mensaje, este tuit, fue el que tuvo más repercusión. Los tuiteros mataron a todos los Starks. Bueno, quien haya visto la serie de Juego de Tronos, pues es un poco una ironía, un poco de humor negro en relación a... Pero aprovechando quizá esta circunstancia, todo lo que estamos viviendo, no solo en este caso de la muerte de Rita Barberá, sino lo que estamos viviendo en el fenómeno de las redes sociales, se ha introducido un término que la mayoría desconocíamos hasta antes de ayer, como quien dice, ¿no? Sí, efectivamente, he traído es este término de la posverdad, que ha elegido el diccionario de la Oxford, como podemos ver en estas imágenes, como la palabra del año de 2016. Y bueno, hace referencia a que viene a definir que los sentimientos son más importantes que los hechos a la hora de conformar la opinión pública. Y se ha podido ver, por ejemplo, en las votaciones del Brexit o en las elecciones de Trump. Entonces, bueno, para remarcar que al final hay que relativizar en Twitter, no todo lo que es tendencia es realmente tan importante, pues quiero terminar con un vídeo muy interesante que he visto que nos hace una llamada de atención a que sepamos efectivamente reflexionar y tener un poquito más de sentido crítico. Bueno, reflexionemos con este vídeo sobre lo que es la posverdad. Carmen, gracias. Hasta la semana que viene. Venga, buenas noches. Hasta luego. Les dejo con el vídeo. Lo de nuestro doctor Autonomistein no es posverdad, es pura ciencia, y nos vamos hasta su laboratorio porque entiendo que ahí estará a estas horas. Doctor Autonomistein, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Solucionarás los problemas cambiando las cosas de sitio. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Hombre, ¿qué tal? Buenas noches. ¿A qué problema se refiere, doctor? En esta región de paisajes ordenados nos preocupa que todo esté en su lugar. A veces no hay acuerdo sobre si es correcto o no el espacio que ocupan ciertos objetos, como por ejemplo el medallón del generalísimo Franco que adorna un arco de la Plaza Mayor de Salamanca. Cada año se repite la polémica sobre si debe ser o no retirado, y el alcalde de Salamanca nos insistió en esta mesa que es la Comisión de Patrimonio la que debe decidirlo. Sí, la Ley de Memoria Histórica exceptúa los elementos de valor artístico de la retirada de iconografía franquista. Y más artístico que la Plaza Mayor de Salamanca, en cuyos medallones están representados jefes de Estado de todas las épocas. Mientras se decide esto, se ha protegido el relieve con una espantosa vitrina, pecera, urna o escafandra para evitar ataques vandálicos.
Seguimos empantanados con Franco, que tantos pantanos hizo, por cierto. Cierto. Y hablando de pantanos, esta semana ha sido noticia que una bodega abulense va a experimentar envejeciendo 250 botellas de vino en el pantano de las Cogotas. La bodega Viña Alondra, a 20 metros de profundidad, madurará el vino. Otro ejemplo de cambiar las cosas de sitio para mejorarlas. En vez de al fresco de una bodega, las botellas lacradas pasarán 6 meses en la oscuridad, paz y silencio de las frías aguas del pantano, en compañía de las luciopercas. Uno de los pocos lugares donde no se oye la cháchara de los políticos. No. Esta semana se ha oído mucho a los políticos. Y también han discutido sobre el orden de las cosas. En este caso, cuánto tiempo y en qué condiciones deben ocupar la silla los altos cargos. Finalmente, les recuerdo, se ha aprobado la ley del Estatuto del Alto Cargo, que tanto ha dado que hablar estas semanas. Una ley extraña que pone coto a los mandatos políticos del futuro, no los de ahora, y que dará amplísimos poderes a una comisión ética formada, como no, por profesores de Derecho. Vivimos en un régimen de abogados, joven Pérez. Oiga, lo más decepcionante es que una ley para la regeneración democrática no haya contado con el acuerdo de la oposición. Eso es un fracaso evidente, pero es que en estos tiempos los acuerdos políticos y la buena voluntad no resultan sencillos. Pero fíjese de qué forma tan sencilla podríamos haber solucionado todo recurriendo al tema de nuestra reflexión de hoy: solucionar los problemas cambiando las cosas de lugar. A ver, ¿qué cambiaría usted? En vez de meter el vino en el pantano, ponerle una escafandra al medallón de Franco y aguantar las discusiones de los políticos, podríamos tirar el medallón de Franco al pantano, poner una escafandra a los políticos. ¿Y el vino? Y el vino nos lo tomaríamos usted y yo. Ve cómo todo tiene una solución sencilla. Y en cuanto a la ley de altos cargos, está claro que es innecesaria. El alto cargo ideal, objetivo, transparente, ejemplar y austero, no puede ser otro que nuestro habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Amén. Doctor Autonomisten, que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta el jueves que viene. Adiós, hasta el jueves. A ustedes también les despido, no sin antes recordarles que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias amigos, que descansen.